Buenos días, Magíster Jonás Calle. Mi nombre es Denis Arlela Nazuri Realpe. Somos el grupo número 3 y nosotros le vamos a hablar sobre los grupos económicos empresariales dentro del Ecuador. Pues bien, los grupos económicos empresariales del Ecuador es aquel que nos enseña que la actividad económica del Ecuador depende de un contado número de grupos económicos, ya sea industriales, financieros, agroexportadores, comerciantes, que son los que dominan la economía nacional, es decir, los que en definitiva ellos tienen la potestad o la autoridad de lo que se debe producir, exportar, importar y consumir dentro del país. Pues es decir, los grupos económicos son los que en un plano más amplio ejercen significativamente la influencia sobre la vida política de un país. Es decir, es el movimiento económico y financiero del Ecuador. Como en toda sociedad de mercado, se ha concentrado en pocos y pequeños, pero muy poderosos grupos económicos que han acrecentado la influencia dependiendo de cuán cerca se mantenga el poder político. Además, los grupos económicos están formados por personas naturales y sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde una o varias de ellas poseen directa o indirectamente más del 40% de la participación accionaria en otras empresas. Servicio de Rentas Internas, SRI, en el 2016 mencionó esto, ¿no? En el 2016 estaban operativos 62 grupos económicos cuyos ingresos por ventas eran mayor de 17.83 millones, que esto equivale al 36.5% del Producto Interno Bruto del país. Entre los más importantes grupos económicos se encuentran los siguientes. En primer lugar, la Corporación Favorita. Este se mantiene en el primer lugar del ranking de los grupos económicos en el 2015. Opera en actividades productivas y comerciales. Forman parte del grupo 119 integrantes entre personas naturales y sociedades, 82 sociedades nacionales y 17 extranjeras. Uno de sus integrantes se halla domiciliado en un paraíso fiscal. El grupo se benefició del incremento de la demanda de distintos sectores sociales, deriva de las políticas económicas del gobierno de la Revolución Ciudadana y del auge del precio del petróleo. Este grupo, dentro de los mercados internacionales, facturó alrededor de 2.695 millones de dólares en ventas. Las empresas que trabajan también dentro de este grupo es Comercial Kiwi, Sucasa, T-Ventas, Flexiplast, Bebemundo, Profasa, Invede, Equa Stock, Nmax, Agropesa, Maxipan, Importpoint, Tracklink. En segundo lugar tenemos el grupo Pichincha, pues este opera fundamentalmente en el sector financiero. Se ubica en el segundo lugar en el ranking del 2015. El grupo está conformado por 161 integrantes entre personas naturales y sociedades, 148 sociedades nacionales y 12 de ellas extranjeras. Uno de sus integrantes se halla domiciliado en un paraíso fiscal. Pues bien, Fidel Egas, líder del grupo económico que ha mantenido conflictos con el presidente Rafael Correa anteriormente, entre otras cosas por la venta del canal de televisión del Amazonas, el mandatario manifestó que la venta era una simulación por el encaje bancario, por el dinero electrónico. Es decir, no obstante, el grupo financiero igualmente recaudó alrededor de 1.901 millones en ingresos. Las empresas que trabajan también dentro de este grupo son Banco Pichincha, Diners Club, Banco Rumiñahui, Banco de Loja, AIG Metropolitana. Como tercer lugar tenemos el grupo El Yuri, pues este ocupó el tercer lugar en el ranking en el 2015. Opera en actividades productivas, comerciales, financieras, transporte, medios de comunicación. Pues el grupo incluye 327 integrantes entre las personas naturales y sociedades, 233 sociedades nacionales y 63 extranjeras. 12 de sus integrantes se hallan domiciliados en paraísos fiscales y 42 de sus integrantes y empresas Oxford están registrados en los Panama Papers.
El grupo se benefició de las políticas económicas del Ejecutivo, que entre otras cosas protegió a la industria automotriz y él elevó sistemáticamente los sueldos y salarios de los empleados y trabajadores, permitiéndole así demandar mayores bienes y servicios. El conglomerado facturó en ventas por encima de 1.868 millones. Pues bien, las empresas de grupo que trabajan dentro de esta corporación es el Banco del Austro, Neo Hyundai, Arkeya, Avianca, Aimesa. Como cuarto tenemos el grupo OSP Ecuador. Pues este se ubicó en el cuarto lugar del ranking. Está conformado por empresas que operan en el sector petrolero. El consorcio incluye 57 integrantes entre personas naturales y sociedades, 23 sociedades nacionales y 33 extranjeras. 11 de sus integrantes se hallan domiciliados en el paraíso fiscal y 2 registrados en los Panama Papers. El consorcio administra el oleoducto de crudos pesados, OSP, que transporta el 30% del crudo del país con un promedio de 48 millones de barriles al año. El incremento de los precios del petróleo en los mercados internacionales y la modalidad de los contratos petroleros favoreció a las compañías del sector. El grupo económico petrolero facturó en ventas por alrededor de 1.835 millones de dólares en el 2015. Empresas de grupos dentro de este grupo económico es Sinopec Servais, Rexol, OPIC, Consorcio B16, Amodaimi, Oil Company, Petro Oriental y Consorcio Petrolero Bloque 17. Bueno, como quinto lugar tenemos el grupo económico Pronaca. Pues este grupo quedó en el quinto lugar del ranking, integrado por empresas que operan en actividades agrícolas, ganaderas, avícolas, de comercio nacional e internacional. El grupo registra 156 integrantes entre personas naturales y sociedades, 109 sociedades nacionales y 24 de ellas extranjeras. 13 de sus integrantes se hallan domiciliados en paraísos fiscales y uno de ellos está registrado en los Panama Papers. El incremento de la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos como resultado de las políticas públicas benefició a las actividades del grupo Pronaca, que facturó en ventas alrededor de 1.803 millones de dólares en el 2015. Las empresas que trabajan dentro de este grupo es Swiss Hotel, Novacero, Fadesa, Safiman, Inaexpo, Tropicalmente, Vencosa, Ecuavegetal, Ecuainco y Fermagri. Pues bien, compañeros, con esto culmino mi tema. A continuación, mis compañeros le van a hablar sobre el ranking de estos grupos. Muchas gracias. Profesor Jonas Calle y compañeros. Quien les habla, César Lucas, y hoy les vengo a presentar el ranking de los 50 grupos económicos que están situados en el Ecuador durante el periodo 2016 al 2015. También un poco de lo que son los nuevos grupos económicos y los grupos tradicionales que existen. El movimiento económico y financiero del Ecuador, como en toda sociedad de mercado, se ha concentrado en pocos y pequeños, pero poderosos grupos económicos, que han concentrado su influencia dependiendo de cuán cerca se mantenga del poder económico. Los grupos económicos están conformados por personas naturales y sociedades tanto nacionales como extranjeras. Como podrán observar en la imagen, Corporaciones Favoritas se mantiene en el primer lugar del ranking de los grupos económicos en el 2015. Operan actividades productivas y comerciales que generan más de 2 millones en ventas. El grupo Pichincha, que opera fundamentalmente en el sector financiero, está ubicado en el segundo lugar en el ranking del 2015. Sus ingresos generan más de $1 millón, más de 1.901 millones de dólares.
El grupo Enjuri ocupó el tercer lugar en el ranking del 2015, operando en actividades productivas, comerciales, financieras, transporte, medios de comunicación y sus ingresos están por más de 1.868 millones. El grupo OCP Ecuador se ubica en el cuarto lugar del ranking y está conformado por empresas que operan en el sector petrolero. Y esto genera un ingreso por más de 1.835 millones. En el quinto lugar del ranking tenemos, y quien ocupa es el grupo Industria Pronaca, integrado por empresas que operan en actividades agrícolas, ganaderas, avícolas y de comercio nacionales e internacionales, y sus ingresos que son generados por más de 1.803 millones de dólares. Seguidamente tenemos los nuevos grupos económicos. En los nuevos grupos económicos están en los últimos años los altos precios del petróleo y las políticas económicas del gobierno de la Revolución Ciudadana contribuyeron a que se constituyeran nuevos grupos económicos, tanto nacionales como internacionales, y se fortalecieron los grupos tradicionales que han venido operando continuamente en este país. Entre los nuevos grupos económicos se destacan aquellos que operan en actividades petroleras, como lo es el grupo Schlumberger del Ecuador, que facturó ventas por 996 millones. Seguido Syngenta Corporation con 408 millones, contribuciones y prestaciones petroleras. El consorcio Petrosub Petrorriba con 155 millones. El gobierno nacional privilegió las relaciones comerciales con la República Popular China. La empresa china Sinohydro contribuyó el petróleo hidroeléctrico más grande del país, como lo es Coca-Cola Singlai, donde incorporó a 7.000 trabajadores y cuyo costo alcanzó los 2.245 millones. La central genera 1.500 por hora. El grupo Singlome tiene su matriz en China, opera en proyectos de energía, su conservación de agua, infraestructura de transporte y obras civiles como edificios públicos. Cuenta con 486 grandes y megaproyectos internacionales en construcción en más de 72 países con un valor total de 43.000 millones. La multinacional tiene 103 sucursales en Asia, Oceanía, África, Europa y Sudamérica. En los grupos económicos tradicionales, los grupos tradicionales también se fortalecieron con el auge de los precios del petróleo. En los mercados internacionales y las políticas económicas del Ejecutivo, la empresa cementera Holcim Ecuador S.A., Sociedad Anónima, facturó ventas por más de 938 millones. Constructora Norberto Obreden, 537 millones. Constructora Erdoiza Crespo, 522 millones. Constructora Hidalgo 471 millones, entre otras. El grupo Holcim integra 7 sociedades nacionales que pertenecen al grupo suizo Holcim, una de las compañías cementeras más grandes del mundo, que registra filiales en más de 70 países. Produce cemento, hormigón y agregados.
Los proyectos de infraestructura, como centrales hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, puertos, que ejecutó el gobierno nacional, demandaron ingentes cantidades de cemento y concreto, cuya demanda obligó a la empresa a ampliar su capacidad instalada de la planta. El grupo económico Holcim ocupó el puesto 11º en el ranking de los grupos en el 2015. El grupo Norberto Obrede registra 38 integrantes, de ellos 4 sociedades nacionales y 15 extranjeras. El grupo es de origen brasileño. Opera en 25 países, exporta productos a más de 100 países, desarrolla actividades de ingeniería y construcción y la operación de proyectos de infraestructura, energía eléctrica e industrias. Hola, buenas compañeros estudiantes y profesor Buenas Calles. Mi nombre es Juan Gabrielino Figueroa. Voy a intervenir con el tema de seguimiento del tema de los grupos económicos del Ecuador. Generalmente la concentración económica es abordada desde la estructura del mercado mediante el número de la empresa y el tamaño de la misma. Sin embargo, Furios y Alonso en 2008 mencionaron que la economía industrial enfoca a la concentración económica desde una doble dimensión, donde está la concentración del mercado y la concentración agregada. La primera hace referencia a la concentración de los agentes, de los productores y los vendedores, donde en un determinado mercado utilizando indicadores como son la posición de las ventas, la producción por empresa respecto al total de las ventas producidas por las industrias, y la segunda hace referencia a lo que es un número reducido de empresas grandes que controlan la producción y venta de la economía de su conjunto. Los grupos económicos del Ecuador, en el país se localizan 270 grupos económicos. De esta lista, 56 grupos se integraron recientemente al Servicio de Rentas Internas. Los grupos generan ventas por 61.637 millones en el 2016 y por 68.003 millones en el 2017. Esto representa cerca del 62% en el PIB. Además, los impuestos recaudados fueron de 1.476 millones en el 2016 y 1.400 en el 2017. Según las estadísticas reflejadas por el SRI, de acuerdo al reglamento de la Ley Tributaria del Servicios Internos, los grupos económicos están integrados por personas naturales o por sociedades, que pueden ser personas ecuatorianas o extranjero. Pueden tener una participación directa o indirecta, mediante cadenas o societarias. Entre las distintas compañías que conforman el grupo pueden haber sociedades, que pueden tener un solo dueño, un solo representante legal, pueden haber proveedores únicos también. José Almeida, subdirector general de cumplimiento tributario del SRI, explica: el objetivo principal de registrar y mapear
los grupos económicos es determinar el ingreso total y el aporte tributario del conjunto del grupo, de manera que poder detectar y prevenir riesgo tributario. De tal manera también se puede verificar si hay alguna distribución o ocultamiento o alguna otra figura que se puede generar al momento de hacer una transacción comercial. Estos 270 grupos que forman parte de la lista del SRI representan el 50% de la recaudación total. En Quito se encuentran ubicadas 129, mientras que en Guayaquil se encuentran ubicadas 94. Al realizar un análisis particular del comportamiento tributario de los grupos económicos en el periodo fiscal de 2019, es decir, se pudo observar que se representan 133 grupos cuya posición fiscal del impuesto a la renta es inferior al 1.5%. Y al respecto del comportamiento tributario de los grupos económicos, es importante mencionar que en el ejercicio fiscal de 2019 la presión fiscal del impuesto a la renta de este listado corresponde al 2,33%. El cual se calcula el impuesto a la renta causado por los grupos económicos para el total de los ingresos. En este sentido es importante mencionar que 66 grupos mantienen una presión fiscal del impuesto a la renta del periodo de 2019 superior al 3%. Del total de los grupos económicos, el 49,5% está concentrado en Pichincha, el 30,5% en Guayaquil y el restante geográficamente en las provincias de Azuay, Manabí, Loja, Tungurahua e Imbabura. El principal de 2016 que se mantiene en la misma posición hasta desde 2015 es Banco Pichincha, que tiene otras empresas como es Diners Club, Interlink, Aerométrico, y le sigue la OSP Ecuador con Rexol, entre otras que están en este mismo grupo. También tenemos como la Corporación de Rosado, Banco Guayaquil, Banco Guayaquil, Produbanco y Pronaca. La facturación que en su totalidad que llegó en 2000, que facturaron en 2015, de acuerdo a los datos de Servicio de Rentas Internas, alcanzó 14.992 millones. Este monto refleja el 14,9% del Producto Interno Bruto del Ecuador y el 81,8% de las exportaciones ecuatorianas en el 2015. Estos grupos causaron 403 millones por impuesto a la renta en el 2015, que representó 165,5 millones menos que en el 2014. Los principales grupos económicos que se dedican a la actividad financiera, petrolera, comerciales y telecomunicaciones facturaron el 26,6%
del total de todos los grupos, del total de los grupos. Buenas tardes, licenciados Olascalle y compañeros. Pertenezco al grupo número 3. Nombre es Silene Gutiérrez y el tema que le voy a hablar es de los mayores grupos. En la última edición de la revista económica Gestión, impreso que pertenece a DIN Ediciones del grupo EGAS, el cual, según sus propias investigaciones, se encuentra en los principales grupos económicos del país, que se publican los nombres de varias familias que concentran sus estimaciones alrededor del 80% de los ingresos totales del país. Si bien es cierto, esta publicación es trascendente en términos periodísticos, ya que la estructura de los grupos económicos del poder es el secreto mejor guardado. Aún tiene datos incompletos, por ejemplo, en cuanto a varios grandes medios de comunicaciones que son ubicados en estos grupos. Lo cierto es que la característica común de estos grupos es la acumulación capitalista. No lo hacen a través de trabajo productivo, sino a través de la intermediación comercial. Esta constatación es importante para poder entender la actitud entreguista de estos grupos en torno a asuntos como el Tratado Libre o en cuanto a la asunción de un Plan Colombia como estrategia de dominio regional de este país en América Latina. Entre estos se destacan los siguientes grupos económicos. Tenemos la Corporación Novoa, perteneciente en su mayoría al ex candidato presidencial Álvaro Noboa. Es una de las más grandes exportadoras de banano, café y cacao, y en sus respectivos elaborados. Ha llegado a la suma de más de 38 empresas, entre estas campañas del sector agrícola, automotor y financiero. Otro de los principales grupos es el consorcio Novis. Pertenece a Isabel Noboa, hermana de Álvaro Noboa. El grupo El Juri, con cerca de 38 empresas. Estas se destacan en el sector hotelero, automotriz, gaseosas y comunicaciones financieras. Tenemos el Banco de Pichincha. En el grupo El Juri tenemos el Banco de Austro. En el grupo Lazo, pertenece al Banco de Guayaquil. El primero, del grupo de EGAS, Banco del Pichincha, que mantiene casi la mitad de un Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que controla un amplio sector financiero sinedo de los bancos más sólidos del país. Estos grupos no solo se destacan inmersos en la banca, sino controlan las industrias del comercio como el Maulmel S.A., Multicines S.A., Incopmet del Ecuador S.A., entre otros. No hay un solo sector de la economía nacional que no esté controlado de manera directa o indirecta por los mismos. De esta forma lo hace el Grupo Lazo, Banco de Guayaquil, y el Grupo Financiero Empresarial y Comercial. El Juri, perteneciente al Banco del Austro, ubicado en el segundo y séptimo lugar respectivamente. En la revista Gestión, al tiempo que advierte que los datos pueden estar incompletos aún, se sostiene que la crisis de 1998 y 1999, que fue la más grande de la historia, está reconstituyendo la estructura de los grupos económicos del Ecuador. Este proceso también se ha visto influenciado por la adopción del dólar como moneda nacional, puesto que ha cambiado la estructura de precios, que a su vez determina un crecimiento o contratación de las ventas de las empresas. Es así que de las tres principales grupos que destaca esta publicación puede estar el poder del grupo Álvaro Noboa. Esta viene por la exportación de banano y necesariamente de su producción. El grupo El Juri acumula su capital gracias
al comercio de exportaciones y el grupo SGRI también logra constituirse entre los más poderosos gracias a las actividades del comercio al por menor. Según Patricio Ruiz, estos sectores económicos representan apenas el 0,16% del total de familias ecuatorianas. Mantendrían a cerca de 10 millones de dólares en el exterior y de alguna forma estarían vinculadas a varios grupos financieros y políticos con los que desde entidades públicas actúan en función de una mayor acumulación de capital. Y tal vez la disputa en el control político del actual gobierno que se expresa en la última crisis política se debe a la disputa. Entre estos están 5 grupos: Álvaro Noboa, Isabel Noboa, SGRI, El Juri y EGAS. Pues si observamos, por ejemplo, la actitud de oposición frontal al gobierno que tuvieron los medios del grupo EGAS, ya que ha bajado el tono y que vemos los acuerdos a los que el gobierno ha llegado en el grupo de Álvaro Noboa, sobre todo en el entorno garantiza beneficios en el tema agrícola y por lo tanto las exportaciones del banano. Y el reciente retiro de Isabel Noboa del gobierno, podemos ver que en estos grupos son actores fundamentales en los que sucede y deja de suceder en el gobierno y las intenciones del Estado de un país. Gracias.